Dios les guarde, amada familia, hermanos de la fe, el Señor les guarde, les bendiga. Como sabemos, vamos a dar inicio a este entrenamiento o equipamiento que todo cristiano obrero del Señor, servidor del Señor, debe conocer. Estos temas están recopilados del manual del pastor, del evangelista Billy Graham, que usaba durante sus campañas evangelísticas. Fue diseñado para fortalecer a los voluntarios que lo acompañaban a él por teléfono en las emisiones telefónicas. Entonces estas personas estaban allí para aconsejar a las personas que recibían a Cristo. Posteriormente, este manual fue adaptado para los laicos, o sea, para el obrero, el servidor cristiano normal, a fin de que poder ayudar a las personas que han recibido a Cristo por primera vez o que se han alejado, pero que presentan una serie de dudas, problemáticas, y entonces estar capacitado para contestar esas preguntas. Antes de comenzar con todo este manual, es importante conocer o repasar, mejor dicho, temas que ya todos conocemos, pero que tienen que estar muy, pero muy claros en cada uno de nosotros. Son 5 temas o 5 puntos que todos debemos tener claro, porque en cada tema, en cada artículo, se va a hacer referencia a estos puntos, de manera que todos nosotros lo que tenemos que tener muy claro. ¿Cuáles son esos temas básicos, elementales que todos debemos conocer? Uno, ¿cómo tener paz con Dios? Este tema se refiere presentar el Evangelio para salvación en una forma clara y específica. Lo que en otras evangelistas se conoce como las 4 leyes espirituales. 2, es ayudar a la persona en la confirmación de la decisión para Cristo. Es un tema básico también. Una persona que recibe a Cristo en su corazón debe entonces inmediatamente afirmarlo en su decisión para Cristo. Es un tema que todos debemos conocer. El punto número 3 es la seguridad de la salvación. Punto número 4, la búsqueda del perdón y la restauración. Y punto número 5, inseguridad con respecto a la relación personal con Cristo. Todos estos temas ya nosotros los conocemos, pero es importante que los tengamos muy, muy claros, y por eso lo vamos a introducir, a dar en este día, para que los tengamos bien claros aún más. Estos temas son indispensables y los debemos conocer muy bien al dedillo, al dedillo. Luego se van a desarrollar temas en relación a las problemáticas y preocupaciones que expresan las personas una vez que han recibido a Cristo. Y la idea es orientar a estas personas en los fundamentos de la palabra de Dios. Cada tema va o consta de las siguientes partes. Se dará una información general del tema, y en ese punto se aconseja que las personas traten de conocer el tema adaptándolo a su cultura. O sea, se debe conocer ese tema. Bien, luego, además de esa información general, en cada tema va a ir estrategia del aconsejamiento. Son puntos claros, específicos, para ayudarnos en cada tema. Y por último, los pasajes bíblicos que se van a utilizar para eso. Lo más importante de todo esto es llevar al consejero, al laico, a que pueda tener confianza de cómo presentar
estas situaciones que se le presentan en forma clara, específica, sin que se sienta abrumado por una pregunta que puede resultar difícil. Con respecto a las estrategias para el aconsejamiento, tiene tres metas principales. Uno es relacionar la necesidad de la persona con el evangelio, de manera que la persona pueda ver que Cristo está presente en las situaciones particulares de cada quien, que no es una cosa aislada. La segunda meta es ministrar a la persona en su necesidad. Y la tercera meta es establecer al creyente en su vida cristiana. De manera que llevar a la persona a 5 actividades básicas que todo cristiano recién convertido debe tener. 1, ser fiel a una iglesia. 2, debe estudiar la Biblia diariamente, orar diariamente, testificar de Cristo y servir en el nombre de Cristo. Entonces, estas son las principales metas que se persigue en esas estrategias de aconsejamiento. En la sección de pasajes bíblicos se dan una serie de pasajes que ya han sido seleccionados referente para que tratan ese tema. Pero en esta parte no es el único material bíblico que debemos tener. Cada uno de repente tiene un pasaje bíblico que le ha servido para aconsejar a otras personas o que lo ha vivido. Lo importante es que lo aplique. Y lo más importante es que en cada momento que usted tenga pueda orar para que Dios lo use y ser efectivo a la hora de ayudar a una persona. Queremos recordarle que este manual o equipamiento está diseñado para los laicos, no para convertirnos ni en consejeros, ni pastores, ni nada. Somos ayudadores, no profesionales. Entonces, la idea es brindar esos primeros auxilios, esa primera acercamiento. Por supuesto, cuando se presente una situación más difícil, usted lo debemos derivar al pastor, al consejero. Entonces, como ayudador, debemos responder a las necesidades de las personas en ese primer encuentro. Punto número 1. ¿Cómo obtener paz con Dios? Este tema es cómo recibir a Cristo. Aquí se van a plantear 4 pasos que debe cumplir la persona o que usted debe explicar. 1, recuerda que va a explicar el plan de salvación. Número 1, el plan de Dios es darnos vida y paz. Eso lo explicamos en Juan 3:16. Número 2, el problema del ser humano es que está separado de Dios, tal como dice en Romanos 3:23, que dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Punto número 3 es el remedio que da Dios es la cruz. Y lo explicamos en Primera de Pedro 2:2, que Jesús mismo dice, llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Punto número 4, usted lo va a explicar en Juan 1:2, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí usted va a explicar que pasamos a ser hijos de Dios. Debe asegurar 4 cosas que la persona que está recibiendo al Señor, 4 cosas. 1, admita su necesidad espiritual, es decir, yo soy un pecador. 2, debe arrepentirse y estar dispuesto a dejar sus pecados. 3, la persona debe creer que Cristo murió en la cruz. Y 4, que necesita recibir a Cristo en su corazón a través de una oración, tal como lo explica en Apocalipsis 3:20. Y al final usted debe orar la oración de fe, invitando a la persona a que abra la puerta de su corazón y lo reciba en su corazón.
Punto número 2, la confirmación de la decisión de recibir a Cristo. Este punto se hace inmediatamente o al día siguiente de que la persona recibe a Cristo en su corazón. ¿Qué se va a hacer? Reafirmar la decisión que él hizo por Cristo. Y tomamos otra vez nuevamente los pasajes que ya hemos dicho. Está Juan 10:9, donde dice que él es la puerta. Usted debe preguntarle o hacer énfasis. ¿Qué dijo acerca Jesús de sí mismo? Que dice que él es la puerta, ¿ok? Que nos lleva para ser salvo. ¿Qué sucede cuando una persona entra por esa puerta, cuando recibe a Cristo en su corazón? Dice que es salvo. La Biblia también dice, vuelve a explicar Romanos 3:20 y Apocalipsis 3:20 y Romanos 10:13, donde dice que todo el que invoca al Señor es salvo. Entonces tenemos que hacer hincapié que esa persona a recibir a Cristo es salvo y tiene vida eterna. Otra cosa que debe reafirmar es basada en Juan 1:2, es que se ha convertido en hijo de Dios. Dice que todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Entonces usted debe reafirmar eso. Punto número 3, en Juan 3:16, nuevamente dice que si le reciben a Cristo, ¿qué va a tener? Vida eterna. Entonces, en resumen, se debe poner énfasis en la siguiente pregunta y respuesta. Pregunte, ¿es salvo? La respuesta debe ser sí. Si Dios lo dice en su palabra, sí soy salvo. ¿Es usted hijo de Dios? La respuesta debiera ser, yo lo creo en mi corazón. ¿Tiene vida eterna? Y la respuesta debiera ser sí. Eso es lo que dice la Biblia y no solamente lo creo, sino lo acepto como verdad. Pasos de seguimientos, entonces usted debe definir claramente definir que Jesús le ha entrado a su vida para darle un sentido a su vida y que es la mejor decisión que la persona ha tomado. Debe animarlo a que lea la Biblia con fidelidad, que ore todos los días y que busque una iglesia donde congregarse. En el punto número 3 es la afirmación de la seguridad de la salvación. Esto es para personas que han recibido a Cristo en su corazón, pero tienen ciertas dudas. ¿Qué debemos hacer allí? Entonces, ir a las promesas del Señor. Volvemos a hablar de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dio Dios para darnos vida eterna? A su Hijo unigénito. O sea, siempre tenemos que hacer las preguntas y hacer que las personas lean el pasaje y lo entiendan y puedan responder a esta pregunta. Usted le pregunta, ¿qué debe hacer usted para tener vida eterna? Creer. ¿Qué le promete Dios si cree? Vida eterna. Entonces ahí está reafirmando que tenemos vida eterna. Eso también volvemos a afirmar que tenemos vida eterna en primera de Juan 5:12. Por razones de tiempo no voy a leer todos los versículos. Lea también Juan 10:27 y 29, donde el Señor habla que Él es mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué le va a decir después que lea este pasaje? Dices, ¿cuáles son las promesas que Jesús da? Dice, Jesús le da vida eterna. Dice también, no perecerán jamás. Nadie la va a arrebatar de las manos de Dios, de Jesús, ni nadie la va a arrebatar de las manos del Padre. Entonces debemos hacer énfasis en eso de que la persona tiene vida eterna, es hija de Dios y nadie la va a arrebatar de las manos de Dios si han creído verdaderamente. Un resumen, ponga énfasis en las siguientes preguntas y respuestas.
¿Cómo sabe usted que tiene vida eterna? Porque Dios lo dice en su palabra, esa es la respuesta. Usted pregunte, ¿no perecerá jamás? Y la respuesta es, yo lo creo en mi corazón. ¿Está seguro en las manos de Dios? Y la respuesta es, eso le basta y en mi intelecto. ¿Ok? Entonces hay que reafirmar a eso. Paso para hacer el seguimiento, nuevamente, definir que claramente que Jesús le ha dado un sentido a su vida, que es la mejor decisión que ha tomado. Llévelo a que debe leer con fidelidad la palabra de Dios, que debe orar todos los días y que debe buscar una iglesia donde congregarse y tener compañerismo con otros hermanos. Continuando con el punto número 4, búsqueda del perdón y la restauración. Esto está dirigido para una persona que ha recibido a Cristo, pero le falló y ahora está buscando el perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, explicar, punto número 1, debe arrepentirse y confesar su pecado a Dios. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar. ¿Qué dice Dios que si confesamos nuestro pecado? Entonces la respuesta sería perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estar de acuerdo, la persona debe estar de acuerdo con Dios. Y estar de acuerdo con Dios es que reconocer que mintió, que engañó, que hizo un pecado y que en eso está de acuerdo con Dios. Para eso debe ser específico al confesar. Debe confesar su pecado en forma específica. Recordar que el pecado nos separa del camino de Dios, pero la confesión nos vuelve a poner en el camino de Dios. En el punto número 2, debe hacer énfasis, decídase abandonar en su vida todo pecado del que esté consciente. Basado en Proverbio 28:13, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Basado en ese pasaje, usted le va a preguntar, ¿qué sucede si encubrimos nuestro pecado? La respuesta es, no va a prosperar. Se debe confesar y lo otro es apartarse del pecado. Entonces debe hacer ese énfasis que basado en ese pasado debe confesar su pecado, pero apartarse de él. Punto número 3. Una vez que ya ha reconocido su pecado, que lo ha confesado, es importante arreglar todo lo que sepa que ha hecho mal. Entonces, no solamente es confesarlo y apartar, sino arreglar toda aquella situación con alguna persona que sepa que haya hecho mal. Eso basado en Hechos 24:16, que dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Punto número 4. Después que ha hecho estos 3 pasos, usted le va a explicar. El resultado será una comunión renovada. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, allí tenemos que hacer eso, que si hemos hecho eso, ya Dios nos limpia. Enfatice las siguientes preguntas y la respuesta. Pregunte, ¿fue perdonado? ¿Cuál es la respuesta esperada? Dios lo dice en su palabra. ¿Usted fue limpiado? ¿Qué debe ser la respuesta? Yo lo creo en mi corazón.
usted fue restaurado. Eso es lo que me basta en mi intelecto. Pasos para el seguimiento. Después de guiar a una persona a la renovación individual, usted debe sugerirle que continúe las siguientes pasos. 1. Defínase claramente por Jesucristo. Haga que su vida tenga sentido en Cristo. ¿Okay? Y llevarlo a que la decisión que ha tomado es la mejor. Hacerle énfasis en que debe leer y estudiar con fidelidad la palabra de Dios, debe orar todos los días y buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y pueda adorar y ser instruido, tener compañerismo con los hermanos. Bien, hermanos, el último punto con respecto a esta introducción es inseguridad con respecto a la relación personal con Cristo. Es esta persona que realmente está confundida. Comienza entonces por una pregunta básica. ¿En algún momento confió usted en Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Pueden haber 3 respuestas. Si la respuesta es sí, entonces pídale que le cuente cómo fue ese encuentro para que usted pueda tener una cercanía de lo que la persona realmente siente. Si usted cree que la persona realmente se entregó a Cristo verdaderamente, pero no está segura de salvación, entonces lo que tenemos que hacer es repasar el punto de la seguridad de la salvación. Tenemos que reforzar eso. Si usted cree que la persona está firme en su compromiso con Cristo, quizá lo que necesita es que debe tener otro problema espiritual y entonces allí en ese caso hay que repasar la sesión sobre la búsqueda del perdón y la restauración. Si la respuesta es no, que la persona no confió en Cristo como su Señor y Salvador, entonces lo que tenemos es que hablar cómo obtener la paz de Dios. O sea, lo que hay es que llevarlo a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Si la respuesta es vaga, que tiene duda, que no está seguro, ok, le preguntamos, si usted muriera esta noche, ¿está seguro que iría al cielo? Si la persona no lo sabe, o sea, no está seguro, ¿qué tenemos que hacer? Y llevarlo a cómo tener paz con Dios, es decir, llevarlo a que confiese a Cristo como Señor y Salvador. Si la persona sí está segura de que iría al cielo, entonces hay que hablarle de qué? De la seguridad de la salvación. Si a pesar de todo la persona sigue con respuestas vagas, que sí, que si no, es entonces hable cómo obtener la paz de Dios, porque no hay una claridad en sus pensamientos. Bien, siempre debe concluir este tiempo con oración. Hasta aquí entonces hemos hablado ya de los 4 o 5 aspectos que todos debemos como laicos, como siervos del Señor, puntos que tenemos que tener muy claro a la hora de ministrar o de que obtener ayudar a otras personas en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo obtener la paz de Dios? Que se refiere a la salvación. Punto número 2, confirmar la decisión de haber recibido a Cristo. Afirmar que esa persona es salva, que tiene vida eterna y que es hijo de Dios. Afirmación de la seguridad de la salvación. Aquellas personas que recibieron a Cristo pero que tienen dudas. Entonces allí invocar las promesas de Dios y volver a reafirmar lo que ya hablamos. Y en persona, el punto número 4, que eran aquellas personas
que es la búsqueda del perdón y la restauración, son las personas que han recibido a Cristo en su corazón, pero que se han apartado. ¿Sí? Entonces, ahí es llevarlo a arrepentimiento, a que confiese su pecado, a que decida apartarse del pecado y buscar la comunión los unos con los otros. Y por último, cuando hay inseguridad con respecto a la relación con Dios, es definir, o sea, a través preguntando si la persona realmente recibió a Cristo en su corazón, si hay dudas, llevarlo a su seguridad de la salvación, si no está claro, ok, llevarlo a los pies de Cristo, si realmente hay una respuesta vaga, entonces definitivamente volverle a presentarle el plan de salvación. El Señor les guarde y les bendiga.